Ahora habla la ministra del Interior, Carolina Toá, desde Cerro Castillo. Escuchemos. Y su extensión, por ejemplo. Muy buenas tardes. Bueno, creo que en propiedad, literalmente, el presidente ha dado cuenta a la nación de un año de trabajo. Nadie podría dudar que ha sido un año difícil en muchos aspectos y él ha mostrado que en ese contexto de adversidades Chile ha dado pasos muy importantes. El gobierno ha logrado sacar adelante proyectos muy relevantes para la vida de las personas, pero no solo lo ha logrado el gobierno, sino que como sociedad, como sistema político, incluso con el Parlamento, con el que muchas veces tenemos aspereza, hemos pasado por encima de los obstáculos y logrado acuerdos para que se hagan realidad algunas reformas importantes. Ahora, creo que al mismo tiempo que ha sido una cuenta muy maciza desde el punto de vista del recuento de lo realizado en los distintos ámbitos, que desde ese punto de vista está lleno también de satisfacciones, de logros, pero el presidente ha sido insistente, ha reiterado los desafíos que tenemos, las cosas pendientes, las deudas y los temas que todavía no se resuelven, ¿no? Especialmente los debates que hemos desarrollado durante este año que aún no dan fruto y que tenemos la oportunidad de resolver y que no heredemos a un próximo gobierno, una vez más, un intento fallido de resolver las pensiones de los chilenos y las chilenas, un pacto fiscal y realmente un salto en la calidad de la atención de salud, así como un fortalecimiento del Estado en materia de seguridad, en el que hemos avanzado, pero sin duda, para llegar a la meta que los chilenos esperan, nos falta. Ministra, ¿cómo se puede avanzar si se condicionan grandes de los avances propuestos en la reforma tributaria, ¿no? Donde finalmente en primera instancia no se llegó a acuerdo, se va a insistir en el Senado, pero todavía no es una realidad? Bueno, uno, si viniera así de otro mundo y llegara a Chile, conversara con todas las distintas personas que tienen el poder de cambiar el rumbo de las cosas, vería que es totalmente amplio el acuerdo de que el Estado de Chile requiere más recursos para cumplir las demandas que tenemos, las necesidades, los propósitos que compartimos. En eso hay acuerdo. En lo que no hay acuerdo es en la fórmula para lograrlo. Entonces la verdad es que el obstáculo está en nuestra discordia, en nuestra dificultad para ceder y encontrar caminos. Y yo creo que el presidente aquí ha dicho algo que es fundamental, que probablemente estas reformas para ver la luz lo deban hacer sobre la base de que nadie quede totalmente contento, que todos tengan que ceder algo, que lo que salga no era lo que tenían en la mente de antemano, pero sí sea algo que dé cuenta de un país que deja de darse vueltas en redondo para dejar las tareas pendientes para el gobierno que viene después. Eso creo que para los chilenos y chilenas sería un motivo de orgullo y también el inicio de una nueva etapa. Yo creo que esta etapa de estancamiento ha durado mucho y hay condiciones hoy día para dejarla atrás. Ministra, estamos en vivo para CNN Chile. Preguntarle respecto de... Bueno, el presidente Gabriel Boric se refirió a aumentar las sanciones en materia de corrupción, dejar atrás el tema de las clases de ética, por ejemplo, pero en entrevista con CNN Chile previo a la cuenta pública, el contralor Jorge Bermúdez señaló que era el diseño institucional de las municipalidades daba paso a discrecionalidades en la administración de recursos de los municipios. ¿Qué tiene pensado el gobierno en esta materia para poder corregir y darle paso a que la Contraloría, el órgano Contralor, pueda poder fiscalizar con mayor profundidad y con mayor altitud también este tipo de hechos? Bueno, lo primero a decir es que cuando el presidente hizo referencia a esas materias que usted menciona, no estaba haciendo una promesa o un anuncio, estaba hablando de un proyecto de ley que se basa más en una moción parlamentaria que ya fue aprobado y que va a significar que cuando las empresas cometan delitos o abusos ambientales, la responsabilidad... Bien, ahí estábamos escuchando. Deja protegidos, digamos, a que situaciones de este tipo terminen en sanciones que son irrelevantes o que de frentón significan impunidad. Ahora, tenemos un desafío que es mucho más amplio que los delitos económicos, que es lo que hacía referencia el presidente, y que se refiere más bien a la calidad de la gestión pública y del Estado. Y sabemos dónde están los cuellos de botella de esas materias. En el caso de los municipios, la mayor vulnerabilidad está en la dinámica de las corporaciones.
¿no? En que se traspasan fondos públicos, se administran a través de corporaciones que tienen muchos menos controles y que han dado paso a gran parte de estos casos que se han investigado y que últimamente han estado tan presentes en la prensa. Y lo que tenemos que hacer ahí, creo que yo que conocí los municipios de cerca, me parece bastante claro, es generar condiciones para que ya no sea a través de las corporaciones, sino a través de la gestión pública regular, pero más ágil y con menos trabas, que se ejecuten los recursos públicos. Las corporaciones se crearon de alguna manera para simplificar la gestión, pero al mismo tiempo que la simplifican, hacen difíciles los controles y causan estos problemas. Entonces tenemos que tener una gestión pública que sea más ágil, que no tranque tanto la pelota. El presidente habló 20 veces en su discurso de la burocracia, de la dificultad de hacer las cosas, de la lentitud. La lentitud hoy día los ciudadanos no la toleran, pero la solución para la lentitud no puede ser saltarse las normas, sino cambiar las normas para que nos permitan una gestión más rápida. Es lo que estamos haciendo, por ejemplo, con los gobiernos regionales. La ley de rentas regionales lo que hace es entregarle más poder de administrar sus recursos, más financiamiento, pero también reglas de responsabilidad que hacen que haya rendición de cuentas y también consecuencias cuando no se gestionan bien las platas que son de todos. Ministra, estamos en vivo para Mega Noticias. Si nos puede explicar cómo va a ser el funcionamiento de la demolición de estos mausoleos de narcotraficantes. ¿Cómo se va a generar esto? ¿Cuándo va a ser? ¿Y cómo va a ser también la relación con los municipios? Bueno, ese anuncio se refiere a dos medidas. La primera es algo muy simple, la mantención de los bienes nacionales de uso público, como las plazas, las calles, los bandejones, es de los municipios. Y cuando aparecen este tipo de estructuras, muchas veces no las demuelen porque no tienen recursos, otras veces porque hay un clima de intimidación, de miedo, nadie se atreve, digamos, a irse ahí a exponer porque puede haber represalias. Entonces, lo que hemos definido, y ya lo estamos aplicando, el primer lugar donde lo vamos a hacer es en Lo Espejo, es que desde el gobierno central la Subdere va a poner los recursos para estas obras y va a ayudar a que se ejecuten de una manera ágil con personas de fuera de la comuna para que no existan también estos riesgos de amenaza y se puedan hacer estas demoliciones rápido. No son obras complejas, no son ni siquiera muy caras. La razón por la que se traban es por esta razón que decía antes. Pero la parte más sustantiva de ese anuncio del presidente se refiere a que todos nosotros, cuando tenemos un ser querido que fallece, nos regimos por el Código Sanitario a la hora de hacer sus exequias, todo el velorio, el cortejo fúnebre, el entierro, está regido por el Código Sanitario. Y el narco ha encontrado la manera de ocupar las garantías que da el Código Sanitario para transformar estos funerales en unas verdaderas fiestas de ostentación de sus armas, de su prepotencia, de su violencia. Entonces lo que vamos a hacer es generar una condición en el Código Sanitario que cuando hay funerales de riesgo como estos se restrinjan las condiciones en que se hacen estos entierros. El tiempo del velorio, la manera en que se hacen los traslados, de forma que eliminemos la posibilidad de que se ocupen para esta ostentación de violencia que hoy día muchos barrios viven. ¿Eso incluye, entre otras cosas, los tiempos en cuanto se realizan este tipo de hechos? Vamos por partes. ¿Cuáles van a ser las características o las definiciones? Como el plan Calle Sin Violencia que No se van a elegir. Aquí, donde haya memorial narco, se van a demoler, todos. En el caso de los funerales, el Código Sanitario pone las reglas y lo que se va a hacer es que con la misma normativa, o sea, los mismos procedimientos que hoy día las policías deciden cuando un funeral es de alto riesgo, bueno, cuando se decide que es de alto riesgo van a operar estas normas excepcionales que van a decir el velorio se hace en tal lugar, se hace de tal manera, el recorrido fúnebre quizá ni siquiera lo hay, trasladan las policías el féretro y se hace el entierro evitando toda esta ostentación y esta fiesta de violencia que vemos muchas veces. Es que pasa muchas veces, ministra, que es el cementerio, por ejemplo, que cambia los horarios, corre un día y eso alarga los velorios y genera toda la problemática en las poblaciones. ¿Cómo poder corregir, cómo poder coordinar también entre todos los estamentos que están involucrados en este tipo de temas? Bueno, es que ese es el concepto que queremos cambiar porque al estar regidos todos los funerales por las mismas normas, no hay ninguna manera de darle un trato como corresponde, distinto a funerales que son de riesgo. Entonces, cosas que están concedidas como derechos para las personas, ¿no? Como posibilidades para que puedan organizar de la mejor manera sus funerales, terminan siendo aprovechadas para esto que conocemos como los funerales narco. Entonces, a través de esto, ¿qué es lo que vamos a tener? Que el Código Sanitario va a permitir un tratamiento excepcional a este tipo de funerales para evitar todos estos riesgos y acotar al mínimo las posibilidades de los hechos que hemos visto en el último tiempo. ¿Estas demoliciones podrían escalar, por ejemplo, a la petición que hacían algunos alcaldes a casas como lo hicieron en la Florida? Eso es otra cosa, no, eso entra en otra, porque es que eso se rige por otra cosa. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, la ley de crimen organizado
estableció una serie de modalidades nuevas que no existían previamente, decomiso, que significa en el fondo que la ley, el sistema de justicia, puede arrebatarle su patrimonio a los traficantes y a los miembros de las bandas. Y su patrimonio hoy día hay mucha manera en que lo esconden. Entonces esta ley generó modalidades también para sortear esas trampas. Es muy distinto de los memoriales, porque los memoriales están en bienes nacionales de uso público, o sea, están en lugares que son de todas las personas y que las administran los municipios y se rigen por otras reglas que las propiedades privadas. Ministra, el presidente hizo un llamado a la unidad, ¿no? Hay una condena clara a las violaciones de derechos humanos en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe. ¿Cómo se va a plasmar eso también en el diálogo político, entendiendo que también hay diferencias que se plantean de forma histórica con ese punto? Bueno, creo que el acento que puso el presidente cuando habló de los 50 años del golpe de Estado es muy importante revisarlo bien. El acento fue en que, reconociendo que hay diferencias, incluso diciendo que esas diferencias pueden llegar a ser profundas en alguna materia, nunca eso deberá ser causa para que pongamos en duda la democracia ni los derechos humanos. Eso significa que nadie en Chile puede acallar a otro porque piensa distinto, que nadie tiene derecho a arrebatarle su mandato democrático a una autoridad electa por la ciudadanía, que el poder no se concentra en una sola mano, sino que se distribuye entre distintas instituciones, independiente de lo que pensemos de los demás y de las diferencias que tenemos. Desde ese punto de vista, en lugar de ser un obstáculo para hacer realidad este llamado que hace el presidente, es la razón por la cual necesitamos la democracia y los derechos humanos, para poder vivir juntos a pesar de que tenemos opiniones, opciones, miradas del mundo que son diversas. Ministra, el empadronamiento biométrico, que también fue uno de los anuncios que hizo el jefe de Estado, ¿cómo va a ser ese funcionamiento? ¿Cómo se va a realizar también para poder detectar a aquellas personas que entran al país irregularmente? A ver, es que el empadronamiento se hace con las personas que ya están en el país y se transforma en una modalidad por la cual el Estado puede saber quiénes son, cuál es su identidad y cuál es su historial. El empadronamiento se va a hacer de dos maneras. Va a haber un empadronamiento que se va a hacer a través del servicio de migraciones. Las personas se van a poder acercar, así como existía la autodenuncia, de la misma manera van a poder acercarse para quedar registradas. De esa manera, como es un empadronamiento biométrico, con los registros biométricos, es decir, la fotografía de las huellas digitales y los datos que la persona entregue, vamos a poder saber también sus antecedentes en su país de origen, ¿no? Si tiene o no tiene antecedentes penales o cualquier otro tipo de elemento necesario. El segundo empadronamiento lo va a hacer la PDI y lo va a hacer a propósito de procedimientos policiales, ¿no? Si detiene una persona que no tiene documento o tiene una identidad que es sospechosa de ser falsa, entonces va a poder empadronar. Con estos registros vamos a tener una claridad de quiénes están en Chile en primer lugar y a partir de eso vamos a poder desarrollar una serie de políticas más que van a ser parte de esta política nacional de migraciones que el presidente anunció y que se va a dar a conocer en los próximos días. La extensión del Escuchábamos discurso, entonces en parte de algún las momento se conversó declaraciones esto. de la ministra del Interior, Carolina Toá, que se refería principalmente a los principales anuncios entregados por